Me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes y antes que nada, antes de cualquier cosa, quisiera poner este tiempo en manos de Dios, que sea Dios hablando a nosotros. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Amado Padre, Señor bendito, qué bueno eres, qué glorioso Señor eres, digno de adoración, de alabanza. Padre, te bendecimos por el simple hecho que estamos aquí hoy, que tenemos la facultad de venir, abrir la Biblia y deleitarnos en tu palabra. Tú has dicho, Señor, que esta palabra es lámpara a nuestros pies, es lámpara a nuestro camino, es luz para nuestro camino. Señor, queremos abrazar eso y queremos que seas tú quien hable hoy, tu Santo Espíritu dirigiéndonos hacia donde quieres que caminemos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, imagínense esto. Llega un compadre tuyo a platicarte una noticia y te dice, oye, ¿qué crees que la gasolina ya está a 5 pesos el litro? ¿No escucho la emoción? No, hombre, ¿y qué crees? Que Cristiano Ronaldo se acaba de nacionalizar mexicano y va a defender a la selección nacional. Qué intenso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Algo no te cuadra. Entonces le preguntas, oye hermano, ¿dónde viste esa noticia? Y te dice, en el Facebook. Uy, ya estamos en problemas, ¿no? El Facebook no es para ver noticias. Si tú eres de los que ven noticias en Facebook, paréntesis, cuidado, creo que no estás viendo noticias, estás viendo memes. Entonces, ¿cómo sabes que una noticia es buena? ¿Cómo sabes que una noticia es auténtica? Básicamente por dos cosas. Pueden haber más, pero hay dos cosas que son importantes. La primera es quién lo dice, cuál es tu fuente, y la segunda es cuáles son las fuentes de esa fuente que lo dice. Entonces, cuáles son las fuentes primarias y quién lo dice. El día de hoy tenemos el privilegio de empezar una nueva serie. Vamos a empezar la serie del Evangelio de Marcos. Y entonces vale la pena primeramente preguntarnos, antes de empezar con el Evangelio de Marcos, ¿quién fue Marcos? ¿Y cuáles son sus fuentes primarias? Porque Marcos no fue un apóstol. Entonces, ¿quién fue Marcos? ¿Quién tiene la autoridad para decir, oye, Marcos escribió un evangelio, sí, pero ¿de dónde lo tomó? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a repasar un poquito de historia. Y cuando la iglesia comenzó en casas. Se reunían en casas a orar, a compartir la doctrina, la palabra de Dios, a compartir el pan también, a tener comunión unos con otros. Una de esas casas era la casa de una mujer llamada María. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. 12. Un poquito de contexto. Pedro está encarcelado, Dios lo libera y lo primero que hace Pedro cuando sale está en el versículo 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y como yo sé que tú eres muy hábil para pensar, efectivamente, este es nuestro Marcos. Este es nuestro Marcos del que estamos hablando. Este es el Marcos que escribió el Evangelio. Y vemos entonces que Juan Marcos, se reunía con la familia y oraba con la familia. Y entonces también conoció a Pedro. Aquí probablemente conoció a Pedro, ya lo conocía de antes. El punto es que Marcos estaba en un ambiente cristiano. Estaba en un ambiente de oración, estaba en un ambiente de comunión. Y la palabra de Dios no regresa vacía. Al estar expuesto a la palabra de Dios, el corazón de Marcos indudablemente se convirtió. Indudablemente Dios puso en su corazón el deseo de servir. Pero ¿qué pasó con él? Entonces surge en él un deseo de ser misionero. Vayan a Hechos, capítulo 13, versículo 13. 12 vimos ahora 13. Dios fue bueno poniendo los versículos aquí. Entonces, vemos el versículo 13. Él se va con Pablo de misiones. Sin embargo, salen de Pafos, una isla,
que está en Chipre, una ciudad, perdón, que está en Chipre, y se van hacia otra ciudad que se llama Perge. Dice el versículo 13, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Qué te pasó, Juan? Ahí tienen el mapa. ¿Ven el mapa? Fíjense qué interesante. Está en Chipre, se va a Perge y algo pasa. La Biblia no dice qué, pero imagínense, estamos hablando de los primeros años del cristianismo. ¿Persecuciones? Sí. ¿Asesinatos a profetas? Por supuesto. ¿Le mareaba el agua en el mar? No lo creo, porque se va de Panfilia y regresa a Jerusalén. ¿Le faltaba a su mamá? No lo sé, no lo dice la Biblia. Sería mucho suponer, pero algo es un hecho. Marcos abandona la misión. Y esto es serio. Marcos traiciona sus creencias, traiciona a Cristo, traiciona la misión que el Señor le encomendó y decide no cumplirla. Decide no cumplirla. Esto es muy fuerte. Estamos hablando de un apóstata prácticamente, pero gracias a Dios, espérense, ahorita vamos a ver qué pasó con él. El punto es que en ese momento la situación es crítica. Un misionero que dice, yo no voy a continuar en la misión, háganle como quieran, yo no cuento con, si saben contar, no cuenten conmigo, yo me salgo de aquí. ¿Se dan cuenta de la gravedad del asunto? Se regresa a Jerusalén. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Terminan el viaje misionero Pablo y Bernabé, suceden muchas cosas, síguete en el libro de Hechos, espero que esto te esté animando a continuar en el libro de Hechos, y vete a Hechos 15, en el versículo 36, a partir del 36 vamos a leer. Dice en el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, Pablo está planeando aquí el segundo viaje misionero. ¿Cuánto tiempo había pasado entre el primero y el segundo viaje? Se estiman unos 5 años más o menos. Algunos comentaristas dicen 10, 12, no se ponen de acuerdo, quedémonos en 5. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Entonces imagínense esto, están platicando y Pablo dice, vámonos de viaje misionero, y Bernabé le dice, vámonos, ¿y por qué no nos llevamos a Juan? Y Pablo, ¿en serio? ¿Juan Marcos? Mira aquí dice, pero Pablo, el versículo 38, consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado a la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno al otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, y Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos la división. Hay una división ahí. Pablo dice, yo no me voy a llevar a un desertor, yo no me voy a llevar a un traidor, yo no me voy a llevar a un débil en la fe, no me lo voy a llevar porque no voy a estar cuidándolo. Es un niño en la fe, que madure y cuando madure me lo llevo. Pero Bernabé dice, es mi primo y yo estoy aquí también para hacer discípulos. Él lo abraza y empieza la restauración de Marcos. Bernabé veía algo interesante y algo interesante era la obediencia. Vemos cómo Dios utiliza incluso estos conflictos para hacer prosperar su reino, para avanzar el reino de Dios. El punto aquí es, ¿cómo lo restauras? ¿Cómo restauras a alguien que ha abandonado la misión del Señor? Con mucho amor, desde luego. Con tiempo también. Con disposición. Se necesita la disposición de quien ha abandonado y la disposición también de un maestro dispuesto a abrazar a esta persona que ha fallado. No es un proceso sencillo, hablábamos de 5, 10, 12 años, pero es posible. ¿Qué sucedió?
Marcos fue restaurado. Gloria a Dios por eso. Marcos fue restaurado y podemos ver los frutos de eso. ¿Cómo lo sabes, Quique? La Biblia lo dice. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Está casi al final de tu Biblia. Casi al final. Pedro escribe una carta. Y fíjense, no estoy hablando de Bernabé. Pedro escribe una carta. Pedro escribe una carta y antes de leer el texto, quiero que veas esto. Qué gran maestro. ¿Quién podría hablar de traiciones sino Pedro? ¿Quién podría hablar de abandonar al Señor sino Pedro? Y en Juan 21, Pedro es restaurado y el Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Ahí está, estás restaurado. Qué gran maestro adopta a Marcos en algún momento de la historia, que esto termina así. Miren el versículo 13, 5:13. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, lo saluda. Y también mi hijo Marcos. ¿Se dan cuenta cómo le habla Pedro a Marcos? Mi hijo Marcos. Para llamarle hijo a alguien se requiere mucho amor, mucho tiempo pasando con él, mucho trabajo con él, un proceso de restauración increíble. Y si tú eres de los que les gusta el TV y novela celestial, también Pablo se reconcilió con él. También Pablo se reconcilió. Puedes leerlo en la carta de Colosenses, en Filemón, en Timoteo. Dice Pablo, tráiganse a Marcos que me es útil para el ministerio. Fue restaurado. Este es Marcos el que escribe el Evangelio. Ya tienes un concepto de quién es él y también de cuáles fueron sus fuentes de lujo. Bernabé, Pablo, Pedro. El autor del Evangelio de Marcos es Dios, desde luego. El escritor humano es Marcos. Las fuentes de lujo. Es increíble. Entonces, dicho esto, podemos ya abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a ver los primeros 8 versículos. Dirígete para allá. Y vamos a leerlo entonces. Este Evangelio fue escrito más o menos unos 20 años después de este incidente, del incidente de que Marcos se regresa a Jerusalén y deja la misión, 20 años después. Dios nos ha llamado a dar fruto y ahí está la evidencia del fruto de Marcos, ¿no? ¿Están listos? Bueno, ahora otra vez, ¿están listos? Sí. Bien, vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Dividí el pasaje en 3 partes, en 3 puntos. El primer punto es el mandato. Hay un mandato ahí, versículos del 1 al 4. Si eres de tomar notas, esto te va a servir. El punto 2 es la respuesta.
versículo 5. Y después, las buenas noticias. Es el título del sermón, las buenas noticias. Vamos a ver primero qué significaba este pasaje para la primera audiencia. Y después vamos a ver qué tiene que ver contigo, qué tiene que ver conmigo. ¿Ok? Vamos a empezar entonces en el punto 1. Dice el texto, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Evangelio, la palabra evangelio en griego significa buenas noticias. En el contexto histórico, no se refería a los libros. Hoy preguntas, oye, evangelio, y alguien en discipulado va a decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mi premio. Espera, eso no es lo que significaba antes. Antes significaba buenas noticias. En estos tiempos, las buenas noticias eran anunciadas por un heraldo. El heraldo era la persona que recorría toda la nación para llevar un anuncio, un aviso. El heraldo llegaba con la noticia a la ciudad y se paraba en las plazas públicas, desenrollaba el rollo que llevaba, la gente se acercaba y proclamaba las buenas noticias. ¿Cuáles podrían ser las buenas noticias? El hijo del rey ha nacido, o ganamos, tenemos la victoria sobre tal pueblo. Buenas noticias. Y dice Marcos que le está escribiendo al público griego. Toma en cuenta eso. Y al escribirle al público romano, griego-romano, ahí gentiles, el chiste es que el evangelio no era para judíos, el evangelio de Marcos fue escrito para gentiles como tú y como yo. Y vamos a encontrar que Marcos va a tener durante todo el evangelio la delicadeza de explicarnos algunas palabras que nosotros no sabemos. Eso está muy bonito. Entonces, principio del evangelio, principio de las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de quién? De Jesucristo, el Mesías. Jesús Cristo, el Mesías. El Mesías, la palabra Mesías y la palabra Cristo son sinónimas. Cristo es griego, Mesías es hebreo. Y ambas palabras significan el ungido. ¿Qué es eso, Quique? Ungido era, así se le llamaba al elegido de Dios. En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar que los sacerdotes eran ungidos con aceite, Aarón y sus hijos. También puedes encontrar que los reyes, como Saúl o como David, fueron ungidos con aceite. También puedes encontrar que profetas fueron ungidos con aceite, como Eliseo. Sacerdotes, reyes y profetas. 3 oficios, sacerdote, profeta y rey. Pero este evangelio es de Jesucristo, el Mesías. Jesucristo, el rey de reyes. Jesucristo, el mejor de los sacerdotes, el máximo de los sacerdotes, el sumo sacerdote. Jesucristo, el máximo de los profetas. Los 3 títulos en una sola persona, el Señor Jesús. Rey, sacerdote, profeta. De Él son las buenas noticias, no de un gobernante humano, son del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y con este título, mis hermanos, imagínense, este título es impresionante. Ya solamente el versículo 1 debe bastar para que te caigas postrado ante Dios y decir, Dios, gracias. Principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. No se compara con cualquier comunicado de cualquier gobernante, por muy poderoso que sea el día de hoy. Así lo entendió la primera audiencia y eso también es para nosotros. Vamos al versículo 2. Dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Esta es la cita de un profeta, del profeta Malaquías. Por favor, busca en tu Biblia Malaquías. Estoy seguro que está, es probable que esté pegada en su hoja. No es cierto. Bueno, no sé, puede ser.
Es el último libro de la Biblia, busca el libro de la Biblia, el libro de Malaquías. Más o menos está como al 75% de tu Biblia. Y ya que estés ahí, vete al capítulo 2, en el verso 16. Mientras buscas, mientras pasas las hojas, por cierto, ¿sí están usando su Biblia en papel? A ver, ¿Biblias en papel? ¿Así? Muy bien, muy bien. Es muy importante usar tu Biblia en papel, paréntesis, porque eso evita que te distraigas. Está muy bien y está muy padre que tengas tu Biblia subrayada y demás. En esta carta, Dios está llamándole la atención seriamente a su pueblo. Su pueblo está ofreciendo basura, están ofreciendo sacrificios que no son conforme a la ley, están ofreciendo lo que les sobra. Están portándose pecaminosamente, están divorciándose. Miren el versículo 16. Están divorciándose, están casándose con mujeres que no deben, están viviendo en un pecado extremo. Y dice, versículo 16, porque yo, es Dios, detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Y al que cubre su iniquidad, de iniquidad su vestidura. Están llenos de pecado, hermanos. Dice el Señor de los ejércitos, presten atención, pues a su espíritu no sean desleales. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Esto es muy fuerte, lo voy a repetir. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y dicen, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando dicen, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos Él se complace. O, ¿dónde está el Dios de la justicia? El reclamo de ellos era el siguiente. ¿Cómo puede ser posible que mi vecino, que no cree en Dios, esté prosperando y yo no prospero? Entonces lo que quiere Dios es que yo haga lo malo. Entonces voy a hacer lo malo. ¿Se dan cuenta del cinismo de esta gente? Este es el pueblo de Israel. Y déjame recordarte, estas cosas fueron escritas como ejemplo para que tú y yo no lo sigamos. Porque a lo mejor hoy puedes ver, sí, fue escrito a Israel, pero cuánto parecido tenemos. Entonces ellos dicen, ¿dónde está el Dios? ¿Dónde está el Dios de la justicia? ¿Dios? Dios no va a hacer justicia. A Dios, mira, a todos le ven la cara y hasta los premia. Dios va a responder esto. Mira el versículo 3, el versículo 1 del capítulo 3. Yo envío a mi mensajero, está hablando Dios, y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Dios. Dios, ahí está hablando Jehová, está hablando Yahweh. Dice, yo voy a ir, yo Dios voy a ir. ¿Quieres justicia? La vas a tener. La vas a tener. Yo voy a ir. Y vas a saber que voy a ir porque voy a enviar un mensajero delante de mí. Y te voy a pedir por favor que marques tu Biblia ahí, en Malaquías 3, porque vamos a regresar más adelante. Una vez que esté marcadita tu Biblia, por favor, vete a Isaías capítulo 40. Ya vimos la advertencia que el Señor viene. Isaías capítulo 40. En el versículo 3. Vamos a leer desde el 1 para tener el contexto. Ellos van a ser llevados a juicio a Babilonia. Y el Señor dice, sí van a tener juicio, sí van a tener disciplina, pero yo los voy a restaurar. Estas son palabras de consuelo. Consuelen, dice el versículo 1, consuelen a mi pueblo, dice Dios, su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Una voz clama. Clamar, hermanos, es gritar. Gritar desesperadamente.
gritar con lágrimas en los ojos, como Pablo cuando llamaba al arrepentimiento. Preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Hermanos, ahí está el mensaje, ahí está el mandato. El mandato es: preparen el camino del Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. ¿Quiénes hacen el camino? Ellos, los israelitas. ¿Quién va a venir? Dios, y va a traer consuelo, desde luego. Marquen también este versículo, porque vamos a regresar más adelante ahí, tanto a Malaquías 3 como a Isaías 40. Vamos a tener un viaje de regreso más adelante. Pueden regresar al Evangelio de Marcos. Pueden regresar a Marcos, porque vale la pena entonces ver a estos dos profetas juntos, y estos dos profetas juntos dicen, como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Hagan derechos los caminos por donde va a pasar el Señor. Ese es el mensaje. Y el mandato, cuando dice hagan derechas sus sendas, no es una instrucción de construcción, de logística, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No. Es arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje. Vuélvanse al Señor. El arrepentimiento bíblico tiene poco que ver con llorar, con derramar lágrimas. Está bien llorar, el arrepentimiento te conmueve y esa tristeza, si conduce al arrepentimiento, dice Pablo en Corintios, está bien. Pero no necesariamente llorar es arrepentimiento. El mandato es: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas, arrepiéntanse. En el Antiguo Testamento van a encontrar arrepiéntanse como vuélvanse. Volver. Volver significa: estoy aquí haciendo esto y yo me vuelvo, dejo lo que estoy haciendo y empiezo a dirigirme hacia otra dirección. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de dirección por completo. El arrepentimiento bíblico entonces no solo es que me sienta mal, no. Vale la pena que veamos un ejemplo de lo que no es arrepentimiento y de lo que sí es arrepentimiento. Y para eso voy a recordarles un pasaje, se los voy a parafrasear, tú lo puedes leer después en Génesis 25. ¿Recuerdan que Isaac tuvo dos hijos? Esaú, ¿y quién? Y Jacob, gracias. Y Jacob, Esaú y Jacob. Esaú, un hombre de campo, un cazador. Seguramente era de estos hombres que no olían a lo mejor muy bien, que digamos, sucio, hacía el trabajo de campo. Jacob, por el contrario, digamos, más mimado, más de casa. A él le gustaba cocinar, seguramente tener sus uñitas limpias, más pulcro, seguramente no olía como Esaú. Y un día Esaú llega cansado del campo y dice: muero de hambre. Y Jacob tenía ya lista una comida. Y Esaú le dice: dame de la comida. Y Jacob le dice: sí te doy si me vendes tu primogenitura. Y él dice: ok, pues va, te la vendo. Y él come. Dicho la escritura dice que él se sentó, comió, bebió y se fue. Y tú dirías: ¿cuál es el problema aquí? Que tenía hambre. El problema es mayor de lo que te puedes imaginar. La primogenitura era la herencia.
¿Y cuál era la herencia en ese momento? Vivían en tiendas, en carpas, en tiendas de campaña, hechas de piel, en el desierto. No tenían nada físico, pero tenían algo muy importante. Tenían la promesa de Dios. Tenían la promesa de su padre Abraham, de su padre Jacob. Pero como Esaú dijo, yo no veo nada tangible, con promesas yo no voy a comer, yo me estoy muriendo de hambre, de promesas no voy a vivir. Yo la vendo. Y vendió su primogenitura. Vender la primogenitura le valió que él sea llamado inmoral, profano. No por mí, Dios lo llamó así. Busca tu Biblia, Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 17. Desde el 16. 12, versículo 16. Dice, que no haya ninguna persona inmoral ni profana. Ahí está. Fíjate cómo Dios le llama a Esaú. Como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Él buscó la bendición con lágrimas. Pero qué cinismo, pero qué descaro. Buscar la bendición de Dios después de haber pisoteado sus promesas. ¿Y saben qué? Dios lo hubiera perdonado si se hubiera arrepentido. Dios lo hubiera perdonado si hubiera dicho, Señor, perdón por no creer en ti. Esaú no lo hizo. Dice claramente el texto, aunque la buscó con lágrimas. Y lo que buscó con lágrimas fue la bendición. ¿Conoce gente así? Que quiere ser bendecida por Dios, pero no le cree a Dios. Que quiere ser bendecida por Dios, pero no le cree a sus promesas. Que pisotea su palabra y dice, no me interesa, yo no lo veo, y si no lo veo, no lo creo. Cuidado. Este es un ejemplo de lo que no es arrepentimiento, porque Esaú, por mucho que lloró, no se arrepintió. Un ejemplo de lo que sí es arrepentimiento. Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. ¿Me avisan si están ahí? Dice Efesios 4:28, el que roba, no robe más. Si eres un ladrón y te arrepientes, no robes más. Pero entonces no te imaginas un ladrón así. Dices, ¿qué haces? Estoy arrepentido. Ya no puedo robar. No es eso, mira lo que dice tu Biblia, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ahí está. Dejo de robar, me pongo a trabajar, me pongo a hacer lo que es bueno y además, no es para mí, para que pueda compartir a mis hermanos. Ese es un ejemplo de arrepentimiento. Eso es, ya puedes regresar a Marcos, a lo que Juan el Bautista estaba llamando a los israelitas. Este es el mandato, arrepiéntanse. Mira el versículo 4. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y si tú me preguntas, ¿por qué en el desierto? Porque debes saber que todo en la Biblia tiene un sentido. Yo te diría, y esta es mi interpretación, el desierto es donde Dios cambia tu arrogancia por humildad. El desierto
es donde Dios cambia tu arrogancia por humildad. El desierto es donde los corazones son probados. El desierto significaba mucho para Israel. Ellos estuvieron, sus padres, sus antepasados, estuvieron 40 años en el desierto. Significa mucho. Significa el lugar en donde mi fe, mi obediencia es probada. El desierto es el lugar en donde Dios trabaja en tu corazón. Y ahí estaba Juan predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Este bautismo de arrepentimiento, hermanos, no es el bautismo que practicamos hoy en la iglesia. Favor de no confundir. Es el bautismo que Juan usaba o convocaba al pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran, es decir, se volvieran a Dios, dejaran sus pecados, se volvieran a Dios y reconocieran que eran indignos de la venida del Rey, eran indignos de la venida del Mesías. Entonces debían prepararse. Una de las cosas que tú vas a ver aquí es la respuesta. Vamos a pasar al punto 2. El primer punto entonces es el mandato de arrepentimiento. El segundo punto es la respuesta. ¿Cómo responde entonces el pueblo? Versículo 5. Acudía a él toda la región de Judea. Debo decirte acá, toda la región de Judea, no es que literalmente hayan vaciado Jerusalén, o sea, no ese es el punto, es una figura de lenguaje. Es como cuando tú dices, híjole, fui al estreno de la película tal y toda la delegación estaba ahí. Es imposible que esté toda la delegación ahí, ¿no? Pero sí te haces una idea cuando lo escuchas que había muchísima gente. Ese es el punto de Marcos. Y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados. La confesión de pecados es el primer fruto de arrepentimiento. Es el primer fruto visible de arrepentimiento, la confesión de pecados. Y esa ya la puedes anotar. La respuesta es la confesión de pecados. Van de la mano, así como el peso de una piedra no se puede separar, no la puede separar. De la misma manera, la confesión está amarrada al arrepentimiento, están ligadas. Y nos vamos entonces al punto 3, el mensaje. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Hermanos, estas langostas no son las langostas que puedes comer en un restaurante de mariscos, ¿no? Son grillitos mutantes. Son langostas, esas son las langostas. Y tú dices, qué raro, Juan vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero, etcétera. Bueno, déjenme platicarles que esto tenía mucho significado para ellos, porque precisamente en el libro del profeta Malaquías termina con esto. Dice el profeta Malaquías, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible, el día del Señor. Entonces los judíos sabían que si veían a Elías, era una señal de que el día grande y terrible estaba cerca. Pero no hicieron caso. Elías, el profeta Elías, vivió en los tiempos de los reyes, de la monarquía, y él era reconocido porque así se vestía. En Segunda de Reyes, capítulo 1, se les voy a leer, en el versículo 7, si gustas tomar nota del versículo, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7, dice, y el rey les preguntó a unos mensajeros, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras? Era un hombre cubierto de pelo de camello, con un cinturón de cuero ceñido a los lomos. Voy a repetir eso. Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón y un cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos. Es Elías el tisbita, dijo el rey. El rey sabía que así se vestía Elías. Era una forma en la que él se identificaba, y entonces tú, al leer
el versículo 6 del Evangelio de Marcos, dices, es Elías, obvio es Elías, pero ellos no lo reconocieron. El punto es que los judíos debían reconocer que si ahí estaba Elías, que si él les estaba diciendo, ya viene Dios, ya viene Yahweh, preparen el camino, era evidente que debían inclinarse, que debían arrodillarse, pero no lo hicieron. Dice el versículo 7 que esto es lo que predicaba Juan el Bautista. Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Las sandalias eran desatadas por el esclavo de más bajo nivel. Y dice Juan el Bautista, ni siquiera soy digno de ser un esclavo suyo, ni siquiera soy digno de ser el esclavo de más bajo nivel. De ese tamaño es el poder del que viene, del que leímos el versículo 1, el Cristo, el Mesías, el Rey, el sacerdote, el profeta, el Hijo de Dios. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos, porque tenemos la revelación completa ya, que el arrepentimiento de los judíos y este bautismo no les sirvió para nada. Les duró lo que salieron del agua. La confesión de pecados fue de dientes para afuera. ¿Cómo sé que pecaron después? Ellos fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Por supuesto que pecaron después y pecaron peor. Pero también sabemos que este bautismo del Espíritu Santo ya se cumplió. El día que tú creíste en el Señor Jesús, ese día fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ese día recibiste la garantía de la redención futura que vive en ti. Y esto es hermoso, porque ya la profecía se ha cumplido, porque ya el Señor vino. Y porque sabemos que las buenas noticias entonces son que el Señor Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y vino y murió por tus pecados y derramó su sangre por ti. Y después hizo una promesa, la promesa de que un día va a regresar con poder y gloria. Este es el punto. Ya vimos entonces qué es lo que significaba, ya vimos entonces cómo se va enlazando esto con nosotros y vamos a ver entonces qué implica este texto, cómo lo aplico a mi vida, qué tiene que ver esto conmigo, porque ya vimos cómo lo entendió el pueblo de Israel, pero entonces ¿conmigo qué? El mandato. ¿Se acuerdan cuál era el mandato? Arrepiéntete. Por la revelación completa sabemos que el mandato es arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Ese es el mandato completo. Están ligados, arrepiéntete y cree. El mandato sigue vigente para ti. Sigue vigente. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Arrepiéntete. Y tú sabes de lo que hablo. Porque desde hace rato que empecé a exponer, seguramente el Señor ha traído a tu cabeza cuáles son los pecados que son evidentes. ¿Y quieres llorar? Está bien, llora. Pero no lo hagas como Esaú, un vulgar profano. Si vas a llorar de arrepentimiento, llora porque has pecado contra Dios. Llora porque has pisoteado la sangre de Cristo. Pero no llores es que vieron mi celular y no sé qué hacer. No llores porque es que me descubrieron en un pecado y mi reputación se va a arruinar. No llores porque te encontraron en una falta en el trabajo. No llores por las consecuencias, ese es el punto. Hay mucha gente que no se quiere ir al infierno, pero tampoco quiere creer en Cristo. Quieren la bendición,
pero no quieren arrepentirse. Ese es un problema y claro que aplica para ti. Cuidado con llorar porque se metieron en tu reinito y no sabes qué hacer. Si no sabes de qué arrepentirte, te puedo ayudar con mucho gusto. Busca Romanos en tu Biblia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29. Aunque no lo creas, puede haber algún hermano que diga, ¿y yo de qué me voy a arrepentir? Si yo ni peco. Pero la palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca es un mentiroso. Estas son algunas ideas de las cuales te puedes arrepentir. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Es una pequeña lista de pecados. Hay otras en la Biblia y todos estos pecados conducen a la muerte. Todos. Y cuando hablo de muerte, hablo de la condenación en el infierno. Si tienes de qué arrepentirte, estoy seguro que sí. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y para los que son más teológicos, ¿y qué es pecado? Lo acabamos de estudiar en la carta de Santiago. ¿Sabes lo que es bueno y no lo haces? Eso es pecado, tal cual. Pecas cuando quebrantas la ley de Dios. Pecas cuando quebrantas la ley de Dios en pensamiento, en acción, en palabra y en actitud. Ay, Quique, ¿también la actitud? Sí. Pensamiento, acción, palabra y actitud. Si de esa manera has quebrantado la ley de Dios, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. A.W. Pink, Arthur Pink, un predicador de hace 2 siglos casi, dijo esta frase: el arrepentimiento es la mano que suelta a esos objetos asquerosos a los que antes se había aferrado tan tenazmente. La fe es extender a Dios una mano vacía para recibir el don de su gracia. Está muy padre la frase. Yo solo tengo un tema con esta frase. Dice Pink, el arrepentimiento es la mano que suelta esos objetos asquerosos y extiende la mano. El problema contigo es que tus 2 manos están aferradas al pecado y tus pies, y con lo que se pueda. Ese es el problema. Suéltalo completamente y vuélvete a Dios. Ese es el mensaje. Y cuando lo sueltes, mira a la cruz. Mira a la cruz. Y entonces sí, quebranta tu corazón. Porque el Hijo de Dios puso la vida por ti. La respuesta, punto número 2, ¿qué tiene que ver con nosotros la respuesta? La respuesta es la confesión de pecado, ¿recuerdan? La confesión de pecado es literalmente decirle a Dios en oración cómo le has fallado. Decirle al Señor, te he fallado en esto, te he fallado en aquello. El Señor lo sabe, sí, pero te manda a confesar tu pecado. Pero ¿saben qué? La confesión de pecado también es un problema para ti. No quieres confesar tu pecado. Y lo ves desde los niños. Oye, ¿le metiste el dedo al pastel? No, y está manchado de merengue. Pero no quieres confesar tu pecado. Ese es un problema.
Porque es mejor echarle la culpa a los demás en lugar de reconocer en que fallaste. Déjame contarte esta historia. En una ocasión el rey de Prusia, Federico el Grande, estaba recorriendo una cárcel. Dices, ok, ahí iba el rey y se le acercaba a la gente, se le acercaban los presos. Y le decían, rey, perdóneme, necesito un indulto. Es que yo no fui, es que a mí me inculparon. Yo no robé, yo no lo maté, yo no hice esto. Y el rey de Prusia seguía caminando, pero estaba escuchando los comentarios de todos. De repente ahí, en una esquina, ve a una persona, a un hombre, que estaba en el piso, sentado, con la cabeza abajo, y él no se acercó al rey. Entonces el rey se acercó a él y le preguntó, ¿qué haces aquí? Él respondió, asalto a mano armada, mi señor. ¿Tú lo hiciste? Sí. Soy culpable y no merezco salir libre y merezco mi condena. Y como en los anuncios de las galletas de emperador antes, el rey le dice, ¡guardias! Y vienen los guardias. Libérenme inmediatamente a ese hombre. Y los guardias dicen, ¿por qué? Porque si ustedes no lo liberan, él va a corromper a todas estas buenas personas que están aquí. Sáquenlo ya. No queremos confesar. Y la confesión trae perdón. Y no quieres confesar. La falta de confesión de pecado ha dañado incluso a las iglesias. Debo decir con tristeza que hay pastores que no son cristianos, cristianos que se congregan que no son cristianos, porque omitieron la confesión de pecados. Es importante confesar pecados. Más o menos entre 1830 y 1850 existió un predicador de nombre Finney, de apellido Finney. A él se le ocurrió que todos los que estuvieran convictos de pecado los metiera a un cuarto. Imagínense meterlos al cuarto de ahí y encerrarlos. Él no creía en la depravación del hombre. Él decía, el hombre puede tomar la decisión de venir a Cristo, no necesita al Espíritu Santo, es una decisión que tú debes hacer. Y entonces, manipulados, ellos tomaban esa decisión. Y este cuarto ansioso, como lo llamó Finney, poco a poco se convirtió en el famoso pasa en el frente, en el famoso repite después de mí, confiesa a Cristo y entonces toma la decisión. Mucho ojo con esto. Yo no estoy diciendo que si te convertiste así no eres salvo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estas actividades suelen confundir a los hermanos, suelen confundir al verdadero llamado, y el verdadero llamado es arrepiéntete, cree en Cristo, confiesa tus pecados, pide perdón a Dios, porque si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte de toda maldad. Esta es la parte donde ustedes dicen amén. Si van a decir un amén, díganlo bien. Bueno, gracias. Tengamos cuidado con esto. Y a lo mejor alguno me dirá, oye, ¿sabes? Pero la Biblia es clara cuando dice que si confiesas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón, ¿qué más? Que Dios lo levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Claro, solamente déjenme decirles algo. En Romanos, en ese versículo, Pablo no está predicando, no está diciéndoles delante de una congregación. Él envió una carta. Es lo primero que debes tener en cuenta. Y lo segundo que debes tener en cuenta es que cuando Pablo dice confiesa, confiesa con tu boca y cree en tu corazón, usa la palabra confesar homologueo. Homologueo es lo mismo que digo, ¿ok? Entonces es
lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi corazón, es lo que yo digo y lo que yo hago. ¿Cómo sé que es un verdadero creyente o que eres un verdadero creyente? Porque si dices que crees en el Señor Jesús, entonces te comportas como un hijo de Dios. Porque no puedes decir que crees en el Señor Jesús y te comportas como un demonio, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Arrepiéntete, cree, confiesa tu pecado. Es un estilo de vida de lo que está hablando el libro de Romanos. Es un estilo de vida, no es una fórmula mágica para convertir gente. Bueno, vámonos a nuestro tercer punto. Las buenas noticias. Las buenas noticias, este mensaje aplica a nosotros, pero el Señor ya vino. Amén. Ya vino y va a regresar. Doble amén. Y es aquí en donde podemos ya irnos a donde les dije que marquen sus Biblias. Vámonos a Malaquías. A Malaquías, capítulo 3. ¿Se acuerdan? Versículo 1, yo envío mi mensajero y él preparará mi camino delante de mí. Esto ya pasó. Lo que no ha pasado es lo que sigue. Y esto es lo hermoso de la profecía. Y vendrá de repente, estoy leyendo en el versículo 1, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego consumidor y como jabón de lavanderos. El Señor Jesús ya vino para que tú te arrepientas de tus pecados, ya murió por ti en esa cruz. ¿Qué sigue? El juez. ¿Qué sigue? El juicio. Porque Él es como fuego de fundidor. El fuego de fundidor es el fuego que sirve para quitarle la escoria, la basura a los metales. Y como jabón de lavanderos. El jabón de lavanderos es la sosa cáustica. La sosa cáustica puede causar quemaduras muy graves hasta la muerte. Ese es el punto. No es el jabón de barra, ¿no?, con el que te bañas o con el que lavas ropa. No es ese. Es el juicio. Sigue el juicio. Quique, pero dijiste que eran buenas noticias. Claro que son buenas noticias porque tú crees en Cristo, ¿no? Amén. Son buenas noticias. Pero también van a haber malas noticias para los que no hayan creído. O para los que se engañan creyendo que han creído y viven una vida de incredulidad. Ese es el punto. También dijimos que regresaríamos a Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Team Alabanza. Ya estamos terminando. ¿Ya están en Isaías 40? En Isaías 40, ¿se recuerdan que leímos hasta el versículo 4? De igual manera, esto ya se cumplió y falta una parte por cumplir. Mira el versículo 5. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Toda carne le verá. ¿Le suena esa promesa? Un día el Señor va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Un día todas las naciones del mundo van a doblar rodilla, vivos y muertos. Los muertos resucitarán y reconocerán que Él es Dios, que Él es Señor. Estas son buenas noticias para todos los que hemos creído, porque esta es nuestra esperanza. No son falsas como las noticias del Facebook. Son buenas noticias porque es la palabra de Dios. El Señor Jesús está vivo y un día regresará.
mensaje no es tan complicado, hermanos. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, confiesa tus pecados y entonces, como Juan el Bautista, proclama la venida del Señor. El Señor Jesús viene pronto, el Hijo de Dios, a quien no somos dignos, ni tú ni yo, de desatar la correa de sus sandalias. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tómate este tiempo en adoración a Dios para ponerte a cuentas con Él. Dios los bendiga.